Bueno, listo. Entonces, oye, Carlos, que te quería preguntar una cosita. Es que no vi que hubieses presentado el examen de auditoría. Carlos. Hola, profe. Hola, Carlos, ¿cómo vas? ¿Bien, bien? Bien, sí, señor. Pues Qué bueno, cuéntame. lo que pasa es que yo no lo vi vi lo del video, la auditoría de lo del video, pero no vi el examen Sí. y no tenía, yo estuve hasta como hasta las 11 el viernes y no vi disponible ese examen. Sí, porque el examen está disponible sábado y domingo, sí, Y pero no desde el viernes. sí, hice el, el de contabilidad, pero el otro no lo Sí, vi. sí, viejo. Ok. Bueno, no, pensé que era que de pronto habías tenido algún problema técnico o alguna cosa por el estilo. No, 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 Listo. ese fue que no lo vi. Listo, listo. No hay problema, viejo. Bueno, entonces, bueno, ya está calificado el tema de la actividad. Eh, Les compartí el solucionario. Aquellas personas que sacaron menos de 5, pues les compartí ahí el solucionario, sobre todo el ejercicio. La parte teórica, pues no tenía mucha relevancia, pero en la parte del ejercicio sí, aquellos entonces que sacaron de pronto una nota inferior a 5, les compartí el solucionario y hay aspectos sí de pronto que hay que tener en cuenta. Digamos que el tema de lo que tiene que ver con la codificación de las cuentas, ahí hubo muchos errores. De pronto, pues yo no me iba tan exacto a la codificación de la cuenta, pero sí veía que en muchos aspectos me referenciaban unas cuentas de otros grupos. Entonces, si era algo del pasivo, me traían una cuenta que estaba por allá en gastos. Y entonces, sí, digamos que ahí por ese tipo de cosas los penalicé, pero pues a la larga, pues no fue como tan crítico el tema. Eh, de pronto, en algún momento, venga, aquí, bueno, no sé si está Luz Nelson, no está. Eh, digamos que hubo algunas notas bajitas como 3 o 3,5, pero pues básicamente es porque en la parte del ejercicio no les fue tan bien, ¿ok? Entonces, porfa, revisen el solucionario que se los compartí para que lo puedan comparar. Y lo otro, había unos trabajos, yo les había dicho que en forma de libro diario, pero otras personas, bueno, los que lo hicieron a nivel de registro por registro, no hubo ningún problema, es fácil de revisar y de evaluar, pero sí hubo unos que me hicieron el libro diario, pero a manera horizontal, y como venía en PDF, entonces eso queda fraccionado. Fue difícil tratar de interpretarlo de esa manera. Entonces, para que lo tengan en cuenta, siempre es, digamos que la mejor forma de presentar ese tipo de transacciones es en libro diario, pero de manera vertical para la lectura, sobre todo porque cuando lo hacen, digamos que si lo hubieran hecho en Excel y me hubieran compartido el Excel, buenísimo, porque yo entro y lo organizo y sé por dónde sé que debo mirar, pero como viene en PDF sí es muy difícil porque eso me fracciona hoja por hoja y tratar de organizarlo es bien, bien delicado. Entonces, eso hay como avisos parroquiales. A nivel de examen, bueno, hay 2 personas que no presentaron el examen. Héctor, ¿quieres comentar algo? No, profe. Ah, ok, ok, listo. Juliana, ¿tienes Profe, la... Sí, 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 buenas noches.
Hola. Es que, profe, yo la verdad en el examen sí no me fue muy bien, y es que yo pensaba, como nos había anticipado en varias clases, que iban a hacer ejercicios como de cálculo de intereses o de contabilización de cuentas en el PUC de los bancos, pero la verdad a mí solo me salió un ejercicio de una tasa y el resto fue pura teoría. Sí, es Que que el ejercicio, bueno, el ejercicio no, el examen es un banco de preguntas y saca aleatoriamente diferentes preguntas para cada uno de ustedes. Entonces, de pronto, el ejercicio que te salió a ti es muy diferente del que le salió de pronto a Marta o a Ginari, precisamente por eso, porque es de un banco de preguntas y se configura para que le saque, digamos que un problema a cada una únicamente. De pronto a ti te tocó el más fácil. no, antes para nada, o sea, yo iba preparada para el tema de los ejercicios y de conversión de tasas y eso, y me salieron, por ejemplo, 3 preguntas de las teorías esas, que además justo fue como una clase y no había ni material al respecto, y me salieron 3 preguntas de la teoría, de las 3 teorías. Entonces, pues sí me pareció como medio cascarita esas preguntas. No, pero la teoría las vimos en clase. Sí, por eso, fue una clase, pero yo esa clase justo asistí tarde, estuve buscando, leí fue el material, leí todo el tema, o sea, estaba preparada para otro tema porque habíamos dicho había dicho, mejor dicho, en las clases que era puro tema práctico, como iba a ser el taller y de contabilización y de tasas y eso no, pues como me tocó una pregunta de sacar una cuota de un crédito y ya. Y eso fue todo lo que me salió de ejercicios. De resto fue pura teoría. Ok, pues entonces voy a adecuar el ejercicio de la tercera unidad, netamente práctico para que, pues como para que lo puedan, pues no se sientan así como tan desesperanzados. Cuéntame, Profe, Héctor. por mí no hay problema, profe. Ok, Marta. Estoy Profe, haciendo teoría, profe. Teoría está bien. Ah, ok, ok. profe, Cuéntame usted amplió el plazo hasta hoy, ¿cierto? de... Para el examen. Sí, porque Ah, el examen quedó, digamos que se publicó como a la 1 de la tarde, porque alguien me dijo que no estaba publicado y en efecto me faltó parametrizar algo y dije, no, pues le voy a quitar mediodía, entonces lo que hice fue, lo publiqué desde esa hora y lo prolongué hasta hoy a las 11:59. sí, profe. Sí, yo soy uno de los que falta. Ah, perfecto, listo, bien, chévere. Gracias. Bueno, hombre. Karen, cuéntame. Profe, es que a mí también me pareció curioso en cuanto a las teorías. Digamos, yo pues tomé apuntes de eso, de lo que usted pues había puesto ahí en la pantalla. Y cuando yo fui a mirar la teoría del plazo junto con lo que pues usted nos había mostrado en la diapositiva, no, o sea, lo que decía la pregunta no me concordaba con lo que usted había puesto, entonces ahí me quedó como una confusión y yo, pues la verdad no sé si me fue bien o me fue mal en esa pregunta. Pues espera, lo miramos de una vez. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, profe. Ah, pero no, porque falta una persona que no ha hecho el examen y casi no me doy cuenta. El examen todavía está habilitado hasta hoy a las 11:59. No lo puedo mostrar. Entonces, sí, pues nada, si quieres, escríbeme al correo y yo te mando un pantallazo de cómo fue que respondiste la pregunta, porque no lo puedo mostrar en este momento. Todavía está activo el examen, ¿ok? Sí, profe, ¿no hay alguna posibilidad de que la plataforma, o sea, después de que nosotros hacemos el examen, obviamente pues ya no puede hacer ni más intentos,
pero sí debería como votar cuáles respuestas nos quedaron mal y cuáles bien. Sí, lo que pasa es que eso lo evito precisamente para que ustedes no se vayan a compartir respuestas o ese tipo de cosas. Pero no tengo inconveniente con darles, digamos, enviarles cuáles fueron las preguntas en las que se equivocaron para que ustedes las miren. Listo, profe. Ok. Hola Luz, ¿cómo vas? Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal todo? ¿Bien, bien? Bien, sí, señor. Oye, Luz, es que del taller solamente recibí la parte de los ejercicios y faltó la otra parte. ¿Se te olvidó? Yo creo, espérame, ya reviso otra vez. Sí, porfa, sí, para que yo te escribí Para ahí que para quede que... completo. Sí, sí, cómo no. Ah, listo. Ya Listo. reviso, profe, y comparto otra vez todo. Ok, listo, perfecto, gracias. Cuéntame, Héctor, tienes la manito levantada, viejo. No, profe, no, ya. Ah, ok, listo. Listo. Entonces, vamos a mirar hoy lo siguiente. Bueno, hoy vamos a tocar un tema de cuál es la estructura de la contabilidad bancaria. Pues digamos que a nivel macro y cómo las entidades financieras en Colombia están estructuradas, o sea, y qué tan sólido o qué tan insolvente resulta ser ese sector, que pues de insolvente no tiene nada, es de pronto el sector más fuerte de la economía en Colombia. Ese sector financiero, digamos que tiene mucho poder y en ese orden de ideas, pues digamos que también es mucho en lo que puede tener injerencia. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a analizar un poco lo que es el balance de ese tipo de entidades, ¿ok? Eh, entonces, la temática que vamos a ver hoy es cómo es el balance de un banco, mm, cómo se crea el dinero y, en cuarto lugar, unas conclusiones, ¿listo? Entonces, en primera instancia, digamos que, ¿cómo es el balance de un banco? Pues el balance de un banco, al igual que el de cualquier empresa, se compone de un activo, de un pasivo y de un patrimonio neto. Ese es el componente de un balance de una entidad financiera. Eh, el hecho que el balance de un banco tenga la misma estructura que el de una empresa, no significa que ese banco y esa empresa se comporten de la misma manera. Su tratamiento obviamente es totalmente diferente. Y en ese orden de ideas, pues vamos a empezar a analizar en qué se diferencian, por qué es tan diferente el balance de una entidad financiera frente al de una empresa común y corriente. Entonces, digamos que la función principal de un banco, pues obviamente todos la sabemos, consiste en captar dinero de los ahorradores y prestárselo a aquellos que solicitan un crédito. Por lo tanto, el activo de un banco es precisamente ese dinero que presta. Ahora, como el dinero no es del banco, sino es un dinero que es de los ahorradores, ese dinero se convierte en un pasivo para esas entidades financieras. Eh, y el activo de un banco se compone básicamente, de el encaje bancario son los fondos que deposita cada banco en el Banco de la República y que se puede convertir en efectivo de manera inmediata. El segundo es el activo rentable, que es básicamente la suma de todos los créditos concedidos y la cartera de valores del banco. Y por cartera de valores aquí hago referencia a temas de acciones, deuda pública, deuda privada, todo lo que tiene que ver con los derivados. Eso hace parte de ese activo rentable de la organización o de esa institución financiera. Y en tercer lugar está el activo no rentable. Un activo no rentable, pues digamos que incluye todo lo necesario para que el banco pueda desarrollar su actividad. Es decir,
los edificios, las oficinas, los muebles, todo lo que tiene que ver con los equipos informáticos, etcétera, etcétera. A nivel de evolución de los activos de los establecimientos bancarios, digamos que esto está a un corte del año 2015, pero digamos que por temas em, esto sería regresión lineal, o sea, cuando uno se va hacia atrás y comienza a mirarla, bueno, por temas de tendencia, la tendencia en el sector financiero es una y es hacia arriba, ¿sí? Todo va creciendo. Entonces, a nivel de activos, esos establecimientos bancarios arrancaron un 2009, después de la crisis que se tuvo en el año 2008, crisis a nivel mundial, en el 2009 arrancó con unos activos, básicamente, de unos 202 billones de pesos, pasó a 243 en el 2010, pasó a 296 en el 2011, a 338 en el 2012 y su tendencia fue siempre al alza. Y llegó a un punto en que el crecimiento a nivel de activos únicamente llegó a superar el 150%. ¿Ok? Básicamente los incrementos que han sido de un año al otro oscilan entre el 10 y el 16% entre un año y el otro. Es básicamente, y ese mismo comportamiento se está presentando todavía hoy en día. A nivel de la composición del activo de los establecimientos bancarios, entonces el 60% por lo general, y esto viéndolo desde el año 2009 al 2015, en el 2009 el 60% de esos activos lo componía la cartera neta, y si notan, sigue siendo la misma tendencia, o sea, sube al 62, sube al 63, se mantiene en el 63, baja al 62, sube al 63 y vuelve y digamos que sigue teniendo el mismo comportamiento ese manejo de la cartera neta, es decir, casi que todos los activos, es como si tuvieran una regla que le dijera, usted no se puede pasar de tener a nivel de cartera, no puede pasar el 67% de los activos. Da la impresión que tuviera ese tipo de, de métricas al interior de las entidades financieras, porque todas se comportan de la misma manera. Y ya vamos a ver otras gráficas que nos van a dar una luz mucho más clara frente al tema. En tema de inversiones, el 22% en el 2009 y se siguió comportando de la misma manera hasta el 2011, en donde bajó. Y ese bajonazo del 22 más o menos al 19 se logró mantener el resto de los años. Entonces, digamos que aquí la lectura es básicamente la misma, y lo que realmente asombra de este tipo de situaciones es que las entidades del sector financiero todas se comportan de la misma manera. Vuelvo y digo, es como si tuvieran un manual que les dice cómo es que deben manejar cada uno de los componentes del activo, del pasivo y del patrimonio dentro de la contabilidad de las entidades financieras. Y a nivel de otros activos oscila entre el 18 y el 14%. ¿Ok? Digamos que aquí a diciembre del año 2015, los activos del sector bancario se ubicaron en 505 billones de pesos, ¿sí? No es una cifra para nada pequeña, y tuvieron un incremento en comparación al año inmediatamente anterior de un 14%, y esto pues obviamente representa un buen crecimiento para ese tipo de entidades. Yo creería, y sin temor a equivocarme, que el único sector que en pandemia no perdió fue el sector financiero. Y eso pues digamos que valdría la pena hacer ese estudio con el ánimo de poder determinar quién fue el peor sector, o sea, a qué sector de la economía le fue más mal en pandemia y a cuál no le fue tan mal, ¿sí? Y les aseguro que el sector financiero en ningún momento llegó a perder. Pero digamos que no es el único componente que habrá que analizar. No es solamente el tema de los activos. Digamos que el sistema financiero colombiano, el saldo de las principales cuentas al año 2019 fueron los siguientes. En entidades financieras a nivel de recursos propios, aquí está la columna del activo, la de inversiones y operaciones con derivados,
lo que es la cartera neta de créditos, de créditos y operaciones de leasing financiero, el patrimonio y las utilidades. En establecimientos de crédito, que es en donde se agrupan todas las instituciones, bueno, todos los bancos, todas las entidades de crédito, todas las, ¿cómo se llaman estas instituciones que prestan dinero un poquito más elevado, pero, ay, se me fue el nombre, un poquito más elevado, pero que no ponen tanto problema? Institución. Financiamiento comercial. Ay, eso, hermano. Muchas gracias, Héctor. Instituciones de financiamiento comercial. Las Muchas compañías de gracias. financiamiento comercial. Eso sí, también. Ese tipo de entidades están incluidas dentro de estos establecimientos de crédito, ¿ok? Entonces, nótese cómo, bueno, aquí digamos que está todo lo que se considera como entidades financieras, y ahí están los establecimientos de crédito, están las aseguradoras, los proveedores de infraestructura, las sociedades administradoras de fondos de pensiones, el régimen de prima media, los intermediarios de valores, las sociedades fiduciarias y las entidades oficiales especiales. Todo este grupo es lo que conforma las famosas entidades financieras. Y de ahí, nótese la diferencia a nivel de que en activos, y esto lo van a ver en todos los renglones, diferencia a los establecimientos de crédito con las otras entidades que forman esas entidades financieras. Entonces, miren nomás, en establecimientos de crédito, los activos suman 657 billones de pesos, ¿sí? Tuvo un incremento del 4.9%, mientras que las aseguradoras, que se supone son el segundo ente dentro de las entidades financieras que más solidez tienen apenas 78 billones de pesos. Entonces, el margen de diferencia es abismal entre el primero y el segundo, ¿sí? Y esto, pues obviamente muestra la importancia que tiene el sector, los establecimientos de crédito en la economía del país. Son establecimientos que, por un lado, pues ayudan a dinamizar la economía, pero por otro lado, son los que inyectan dinero a la economía. Y cuando hablo de inyectar dinero, no necesariamente hablo de que cada una de esas entidades tenga una imprenta de billetes, sino que digamos que le inyectan dinero a la economía vía deuda, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si a Héctor le dicen, Héctor, tengo tantos millones de pesos y te los quiero, te preaprobamos un crédito por 50 millones de pesos. Pues de inmediato uno dice, miércoles, ¿qué hago con toda esa plata? Y sale uno como loco y se compra un carro y se va de viaje y ya eso eran 50 millones de pesos que no existían en la economía y que de la noche a la mañana el banco lo crea electrónicamente, lo usa, lo empieza a utilizar Héctor de pronto mediante una tarjeta de crédito y comienza a hacer todo ese tipo de transacciones. Y esa es la manera como se crea el 80% del dinero en Colombia. Bueno, en un país, no solamente en Colombia, en un país. Entonces, eso a nivel de activo, imagínense la diferencia tan grande de 657 billones a 78 billones. Y si seguimos bajando, pues vamos a encontrarnos con unas sociedades administradoras de fondos de pensiones apenas con 6 billones. Los de prima media, pues ni hablemos, no llegan ni al billón de pesos, ¿sí? Los intermediarios de valores 4 billones, las sociedades fiduciarias 3 billones y las instituciones oficiales especiales por 73 billones de pesos. Pero en ese mismo orden se encuentra también a nivel de inversiones 132 billones, lo que hace un establecimiento de crédito en comparación a 54 billones con las aseguradoras, 41 billones con el siguiente y así sucesivamente. A nivel de cartera neta, pues obviamente ese es el negocio de los establecimientos de crédito, en eso son fuertes, pues obviamente no hay punto de comparación con las otras entidades. Patrimonio, el patrimonio aquí llega a ser de los 95 billones de pesos y representa unas utilidades de 970.674 millones de pesos que tuvo para ese año, para el 2019. ¿Ok? Esto desde el punto de vista de cómo se comporta todo el sector financiero. Recuerda, establecimientos de crédito, las fiduciarias, las aseguradoras, etcétera, etcétera.
Y aquí tenemos entonces el saldo de las principales cuentas de cada uno de las entidades que conforman el sector financiero en Colombia. Entonces, básicamente, en enero de 2018 el sistema financiero contaba con un patrimonio cercano a 1.597.000.000.000 de pesos y a 2019 ya había subido a 1.725.000.000.000 de pesos. Entonces, es un sector que es muy sólido, un sector que nunca ha tenido, bueno, por allá en el año, digamos que fue cuando tuvo las peores crisis financieras el país, a finales del año, de la década del 90, 98, 99, con todo el problema del UPAC, y en la crisis del 2008, cuando pues a raíz de todo lo que sucedió con mm, eh, con la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que derivó y digamos que tuvo un efecto dominó a nivel de muchos países con diferentes tipos de entidades financieras. Eso digamos que llegó a sentirse acá en Colombia, pero ni siquiera en esas épocas tuvo un bajonazo tan fuerte como si lo ha tenido otros sectores de la economía. Por ejemplo, en la década de los 90, el sector que más se resintió y que fue a causa de una decisión netamente financiera fue el sector de la construcción. ¿Por qué? Porque la gente perdió todo estímulo de querer invertir en finca raíz. ¿Por qué? Porque el tema del UPAC estaba totalmente disparadísimo y las personas ya no tenían, digamos que llegaron a un punto en el que tenían que decidir si pagaban la cuota del apartamento o comían. Entonces era una situación que le jugó en contra al sector de la construcción, pero que el sector financiero pues en ningún momento se llegó a ver afectado. Y digo que no se llegó a ver afectado básicamente porque fue un sector que digamos que tenía respaldo, su deuda estaba respaldada con esos bienes inmuebles. Lo que sí pasó fue que se pegaron una súper encartada con todos esos apartamentos y casas que la gente les empezó a devolver porque no querían saber más nada de sus obligaciones. Entonces, ahí entró ya otra dinámica, otro problema que, digamos, era qué hacía el sector financiero con toda esa cantidad de bienes inmuebles si ese no es el negocio de ellos. El negocio de ellos es prestar plata para ganar prestando, ¿sí? Y no era ponerse a vender o ponerse a arrendar bienes inmuebles, ese no es el negocio de ellos. Entonces, digamos que ahí nace otro tipo de, bueno, y aparte, digamos que un efecto fuerte que sí tuvo a nivel financiero, a nivel del sector financiero, el tema de la crisis de finales de los 90 fue el cierre, y pues no digo quiebra de las cajas de ahorro de vivienda, sino más bien como el cierre de ese tipo de negocio, porque básicamente fue de pronto el que recibió el choque, el que se vio en un momento dado eh, encartado con todos esos bienes inmuebles que había recibido en dación de pago, porque la gente ya no quería saber más nada de deudas y digamos que eso llevó a la reestructuración de ese tipo de negocios. Entonces se acabó todo ese tipo de corporaciones y fueron reestructuradas. Aquí, pues básicamente lo que estamos viendo es cómo de este sistema financiero el 600, bueno, digamos que de este componente de de 1.597.000.000.000 de pesos que tiene el sector financiero en total a nivel de porcentaje de activos, 607 billones de pesos son, perdón, aquí estaba leyendo mal las cifras, 1.597 billones de pesos y de esos 1.597 billones de pesos, 607 billones de pesos corresponden únicamente a establecimientos de crédito. ¿Ok? Entonces, es toda esta franja azul. ¿Ok? Ahí se va uno dando cuenta de cuál es el sector más importante. Luego le sigue todo el tema el sector fiduciario con 492 billones de pesos. Eh, y hay un sector que es bien importante, es todo el tema de los seguros, un sector asegurador que yo no sé si ustedes tienen la misma percepción, pero
este es un sector que se ha visto en decadencia precisamente por la mala fama que ha tenido y por digamos que ya a nivel de público, uno ya como que dice, no, es que le vamos a vender un seguro, uy, no, sabe que el seguro no me conviene, a mí me ha servido en muchas ocasiones, pero eh, digamos que hay mucha letra pequeña dentro de esas pólizas de la cual en muchas ocasiones las entidades aseguradoras se pegan de eso, obviamente para eludir la responsabilidad, o bueno, no sería en cierto caso eludir la responsabilidad porque mal o bien lo tienen estipulado dentro de la póliza, pero a veces percibe uno o se queda con la sensación que es un tema de publicidad engañosa, ¿sí? Entonces le cubrimos el monto del robo del celular. Y uno, ay, sí, preciso se lo roban y usted va y pone el denuncio. No, pero es que es únicamente cubrimos robo, hurto calificado. Hurto calificado, ¿y qué es hurto calificado? No, hurto calificado es que lo atraquen y le pongan un arma encima y que esté en peligro su vida. Miércoles, pero pues sí, o sea, por eso compro un seguro para no poner en riesgo mi vida, sí, pero digamos que ese tipo de cosas se dan con mucha frecuencia en los seguros. Vuelvo y digo, en muchas ocasiones se debe a que uno no lee en realidad esa letra pequeña. No sé ustedes qué sensación tengan frente a los seguros. Si alguno tiene una... Yo tengo una anécdota buena. Yo compré un televisor en Falabella y le compré la garantía extendida y, o sea, me duró, digamos que el televisor tenía una garantía de un año y le compré otra de un año más. Y antes de que se venciera la de los 2 años, el televisor se me empezó a dañar. Le salió una línea verde de arriba abajo y llamé de una, no, mire que el televisor y se me va a dañar y no sé qué, y si sé cuánto, pum, de una me mandaron al técnico, vieron, "No, hermano, ese televisor le va a seguir saliendo rayas por toda la pantalla, eso toca cambiarlo. Entonces yo hago aquí el reporte para que usted vaya a Falabella y lo cambie por otro televisor. Yo, bueno, listo. Fui, lo cambié y les dije, bueno, ¿y cuándo vienen por el otro, por el viejo, el que ya no sirve? Mira, no, eso nosotros pasamos, estamos pasando. Ahí lo tengo. Está todavía colgado a la pared. Se le quitaron las líneas, no sé por qué. No entiendo por qué se le quitaron esas líneas. El caso es que ahorita tengo 2 televisores, porque pues precisamente el otro nunca vinieron a recogerlo y aparte se arregló por obra y gracia, pero ahí quedó funcionando. Entonces, ese tipo de... Dime, Marta. Que muy de buenas, profe. Sí, es de esos pocos casos que uno puede decir que le sacó provecho al tema del seguro. Pero sí, digamos que con el tema del celular es más complicado. A mi hijo le robaron el celular, pero pues no fue que lo atracaron, ni mucho menos, sino ahí subiéndose al bus, el- se lo sacaron sin darse cuenta. Y pues nada, perdido se quedó y uno no lo podía cobrar, hacer uso de la póliza porque era hurto calificado. Cuéntanos, Juliana. Profe, yo creo que el tema más complicado en el tema de seguros es que uno no se fija nunca en la calificación de las aseguradoras o en la solvencia de las aseguradoras. Entonces, por ejemplo, eso pasa mucho también con los seguros de educación que ofrecen, que además uno compra un seguro para dentro de 18 años, por ejemplo, que es cuando el hijo entraría en la universidad. Y muchas de esas aseguradoras pues tienen una calificación muy bajita, o sea, ni siquiera tienen grado de calificación, ¿sí? No son ni AAA ni W más, ni siquiera. Entonces uno se mete ahí porque uno no mira eso, o sea, si hasta una persona se puede leer toda la letra menuda que usted dice, pero no va más allá de analizar la aseguradora. Y entonces en el momento tal que uno vaya a necesitar el seguro dentro de 14, 18 años y la aseguradora se desaparezca, pues uno perdió todo lo que pagó de seguro. Sí, eso es cierto. También hay que, sí, digamos que todo eso hace parte de ese cúmulo de malas prácticas
que tenemos. Y bueno, lo que pasa es que también es la forma en que los venden, ¿no? Porque es que por lo general es vía telefónica y es una persona muy amable, muy chévere. Y sí, usted tranquilo, no se preocupe, que eso nosotros vamos y le traemos todo ese tipo de cosas. Es también, yo creo que la forma en la cual le venden a uno el producto y que uno esperaría que si a mí me lo vendieron telefónicamente, pues que yo pueda cancelarlo también telefónicamente, ¿no? Pero entonces cuando usted lo necesita cancelar, no, le toca ir hasta la principal y allá en la principal pide un turno y ese turno entonces se lo asignan como dentro de 2 semanas para que vaya y entonces ahí le sigue corriendo el seguro. Es decir, ese tipo de cosas, vuelvo y digo, a veces mm, puede ser que uno no leyó a completitud lo que firmó, a lo que se comprometió, ¿sí? Y como es que primero le dicen a uno, y no, entonces nosotros le enviamos la póliza, pero ya usted quedó por dentro con el seguro, ¿sí? Ya lo de la póliza es un formalismo, que si usted la quiere leer ya es problema suyo, pero ya no aplica porque usted ya lo firmó, ya usted ya aceptó. Y ellos le graban esa conversación y ese tipo de cosas. Seguramente tendrá una forma de alegato en la cual, pues, por medio de un proceso jurídico uno pueda apelar al tema, pero igual eso se puede dilatar lo que usted quiera y va a perder, de todas formas uno sale perdiendo plata porque ellos están acostumbrados a ese tipo de situaciones, uno no, pues sobre todo que uno no está con el tiempo, con la disponibilidad para ir a un juzgado, las veces que quieran llamarlo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que frente a ese tema de seguros, uno queda como con esa mala espina. No sé si tuvieron oportunidad de ver hay presentaron un programa en Caracol, no me acuerdo cómo se llama esa vaina. Es los domingos eh, y es por la noche. Y ahí hicieron digamos que escucharon a varias personas que Séptimo día, profe. Ay, eso, séptimo día. Muchas gracias, Yenari. En ese programa hicieron un análisis de las entidades aseguradoras con más desprestigio, podríamos decirle, a nivel Colombia. Y pues digamos que fue un buen análisis, pero básicamente fue un análisis hecho desde la óptica de las quejas del cliente, del público. Pues bueno, uno dirá, bueno, no, ¿qué tan objetivo será? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero bueno, y en ese orden de ideas, pues digamos que salían unas muy mal libradas, ¿sí? Lo que pasa es que también hay muchas entidades reaseguradoras, ¿sí? Y esas por lo general son las que se encargan de vender los seguros de las empresas grandes, pero ellas le ponen más arandelas y ahí es en donde ellos obtienen una ganancia, pero por lo general, digamos que ese tipo de entidades grandes, y recuerdo que una de las que más mala fama tiene es Allianz, que uno dirá, pero miércoles, y esas internacionales, esas británicas, ¿cómo va, cómo va a ser de las malas? Pues aquí en Colombia quedó con esa reputación. Entonces, eh, sí, habrá que ver mucho ese tema y entrar en mucho más detalle, pero ese es un tema que vamos a mirar en la próxima sesión, todo el tema asegurador. Em, Esto desde el punto de vista de las principales cuentas. Bueno, aquí pues digamos que esto es un análisis, el saldo de las principales cuentas por industria, entonces ya digamos que se descompone ese establecimiento de crédito en bancos, en corporaciones financieras, en compañías de financiamiento y en cooperativas financieras. Y aquí, dentro de ese desagregado de los establecimientos de crédito, que ya de por sí son los más fuertes del sector financiero, ahí se destaca, dentro de ellos, el más fuerte son los bancos, ¿sí? Unos bancos con unos activos de 624 billones de pesos, unas corporaciones financieras con uno de 15, compañías de financiamiento con 13 y las cooperativas apenas con 3 billones y medio. Entonces, son aspectos que muestran la solidez, pero a la vez la concentración de recursos en unos sectores específicos. Entonces, del sector financiero, todo está concentrado en los establecimientos de crédito y dentro de los establecimientos de crédito, todo está concentrado en los bancos. ¿Ok? Entonces, es como para analizar un poco el tema, para tenerlo presente, que no siempre, bueno, que no siempre no, que siempre el sector que mejor le va es al sector financiero y dentro de ese sector financiero a los bancos. Aquí estos siguen siendo más cifras.
Sistema financiero colombiano, principales cuentas por industria en los establecimientos de crédito, cuánto aumentaron sus activos, ¿sí? El incremento fue del 4.6, el porcentaje a nivel de activos es del 36.2. Esto solamente en bancos. En inversiones, obviamente las inversiones tienen que ser mayores, porque es a lo que se dedica el banco. Tuvo un incremento de 7.6% y representa el 13,9% de esas inversiones, el 13,9% son absorbidas por los bancos, y a nivel de patrimonio tuvo un crecimiento de 6.4% y su porcentaje de patrimonio es del 10.9%. Y lo mismo se hace el análisis a nivel de fiducias, fondos de pensiones moderado y seguros de vida. ¿Y cómo está compuesto el portafolio de inversiones del sector financiero? Entonces, básicamente, digamos que en los establecimientos de crédito, y aquí se empieza a ver cositas que tienen que ver mucho con el comportamiento del gobierno. Entonces, por ejemplo, aquí, a nivel de establecimientos de crédito, el 41.6% son inversiones que tiene, es decir, que del 100% del portafolio de inversiones que manejan los establecimientos de crédito, el 41.6% son títulos de tesorería. ¿Ok? Estos son títulos de tesorería que emite el gobierno nacional. Entonces, el principal cliente o al que por lo general el gobierno le vende primero esos títulos de tesorería es a los establecimientos de crédito. Por eso son tan amigos, por eso es que cuando hay pandemia, entonces no, yo te giro y tú le prestas a la gente y por eso te ganas tanto, precisamente por eso, porque es que entre ellos se ayudan. ¿Ok? El siguiente rubro lo compone el 23.6%, son acciones que compran a nivel en empresas extranjeras, todas esas inversiones que hacen en acciones, pero de todo tipo de empresas de diferentes sectores de la economía, tanto en países, tanto en potencias mundiales, digamos Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea, como a nivel de países emergentes. ¿Qué es un país emergente? China, hablamos de Vietnam, todo el sudeste asiático son países emergentes y esos países hoy en día tienen una economía muy sólida y creciente. Entonces, distribuyen esos establecimientos de crédito, esas inversiones entre países que son potencias mundiales, en donde de pronto el rendimiento no es mucho, pero la inversión es segura y tratan digamos que de diversificar su inversión. La otra parte la mandan a esos países emergentes en donde el riesgo es más alto, pero asimismo en la rentabilidad. Entonces tratan de compensar por esos dos medios. Invierten en potencias económicas, pero también invierten en países emergentes con el ánimo que si alguno de los dos le va mal, pues el otro sopesa y digamos que no va a haber pierde ahí en ningún momento. Y el otro porcentaje significativo es el 19% del portafolio de inversiones lo tienen en empresas colombianas, ¿ok? En emisores nacionales. O sea, compran acciones de empresas nacionales y de esa forma pues diversifican su portafolio. Pero en temas de, por ejemplo, la industria aseguradora, el 32.6% lo tiene en títulos de tesorería que emite el gobierno, el 44% de su portafolio está en tema de emisores nacionales, instrumentos representativos de deuda. Eso es lo que cubre ese 44%, casi la mitad de, su portafolio está orientado a esos emisores nacionales. En temas de los fondos de pensiones, y aquí digamos que este es algo complejo, ¿en qué sentido? En que el 32.7% de los títulos de tesorería que emite el gobierno lo compran los fondos de pensiones, ¿sí? Obviamente los fondos de pensiones privados. Estos fondos de pensiones, si se dan cuenta, es el tercero, porque el otro que compra es las instituciones oficiales especiales, pero aquí con los fondos de pensiones, pues esta gente por constitución están obligados a invertir el dinero
en diferentes tipos de productos de manera tal que ese dinero que tenemos nosotros ahorrado dentro de esos fondos de pensiones generen más rentabilidad. Pero frente a esto, digamos que ahorita el gobierno nacional tiene un gran problema y es el que, por un lado, ya las calificadoras de riesgo lo tienen en la mala, o sea, lo tienen en W negativo, y eso significa que el país no es apto para que le presten dinero. O sea, se desconfía que Colombia vaya a pagar sus deudas. Pero lo más complejo es que a sabiendas que el gobierno nacional tiene invertido, bueno, el gobierno tiene varios mecanismos para cumplir sus obligaciones de gasto. Entre ellas, obviamente, la primera, la recaudación de impuestos, pero con esto de la caída de la reforma tributaria, eso ahondó más el tema que desde el exterior nos vean con malos ojos, o sea, un país en el que no se confíe que pueda cubrir sus obligaciones, entonces no van a querer invertir y mucho menos nos van a querer prestar dinero. Eso por un lado. Entonces, lo que se propone, bueno, primero, mecanismos para que el gobierno nacional pueda obtener fondos para cubrir sus gastos. Su gasto público es tema de impuestos, pero como se cayó la reforma tributaria, entonces eso quedó ahí como chilingueando. Otro es deuda pública nacional, que es básicamente estos títulos que ha emitido por los cuales el gobierno le debe a estas entidades gran cantidad de dinero, ¿sí? Y aparte, no es solamente el capital, sino que se comprometió a pagarles intereses. Entonces, pues digamos que aquí hay una gran cantidad de obligaciones adquiridas por parte del gobierno nacional que en algún momento va a tener que pagar. Por lo general, estos son inversiones que se hacen a 10 años, bueno, entre 5 y 10 años. Entonces, lo que se está diciendo en varios sectores de la economía es que el gobierno va a tener que, en principio, tomar todas estas obligaciones y renegociarlas con estas entidades, sus amigos los de los bancos, sus amigos los de los seguros y los de los fondos de pensiones y decirles, eh, hágame un favor, no tengo plata, necesito que refinanciemos esos títulos, usted me tira suave y yo le doy de ganar después, pero por ahora yo necesito, entonces ayúdeme con eso. No lo ha hecho, eso está quieto, la deuda sigue creciendo. Y aparte, el tema de que, bueno, digamos que eso es un mecanismo, vender, poner a la venta títulos de deuda del gobierno y con eso puede recoger algún recurso y con esos recursos puede seguir cumpliendo sus obligaciones sociales. Y la otra es, la más dura de todas, es mediante deuda pública, pero extranjera, es decir, en moneda internacional. Y en moneda internacional todos sabemos que eso nos sale más caro el caldo que los huevos. ¿Por qué? Porque son temas de deuda que se adquieren en dólares por lo general y nuestra moneda cada vez se va depreciando. Entonces, la situación en la cual se encuentra el gobierno nacional a hoy es totalmente crítica, es bien compleja, debido a que no tiene garantizado la recolección de los dineros que ya tiene comprometidos, ¿sí? Entre esos, deuda extranjera y deuda interna, no los tiene, no tiene cómo cubrir esos recursos. Y fuera de eso, todo el tema de los programas sociales que de por sí tiene que trabajar el gobierno. O sea, eso no es si quiere o no quiere, es que el tema de la inequidad en Colombia es muy grande y la única manera de tratar de minimizar eso o de quedar medio bien a nivel internacional es mediante la creación de ese tipo de programas sociales. Es por eso el tema del paro y todo lo que están pidiendo las personas que, aprovechando el tema de la reforma tributaria, se fueron lanza en ristre contra el gobierno precisamente para que los escuchara. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que han sido muchos los beneficios para los amigos y cero lo que se ha visto para la población civil después de pandemia. O sea, en temas de, bueno, es que ni siquiera se ha acabado la pandemia. Si se dan cuenta, estamos en los picos más altos, en lo más delicado de la pandemia y esto está delicado. La reactivación económica no se ha podido dar. Eh, el desempleo sigue creciendo, entonces son situaciones que están cada vez mucho más distantes de lo que se puede hacer. Y bueno,
Y eso por un lado, ¿no? Esto del sector financiero, pero miren el régimen de prima media, todo lo que tiene invertido, o sea, aquellos que tenemos nuestra pensión en Colpensiones, estamos graves, porque el 61% del portafolio de inversiones que tiene todo lo que es el régimen de prima media, lo tiene en títulos de tesorería, ¿ok? Y uno dirá, pero el gobierno no va a quebrar. Puede que no quiebre, pero puede que le diga, hermano, no lo va a pagar intereses. Si acaso le devuelvo su capital, ¿sí? Y habrá que ver eso qué impacto puede llegar a tener en las pensiones, o sea, qué tanto nos puede llegar a afectar. Pero en temas de fondos de pensiones privados, el tema también va por ese lado, tratar de renegociar ese tipo de deuda. Los activos en los establecimientos de crédito. Entonces, si se nota, el grueso de esos activos lo cubre la cartera de créditos y operaciones de leasing financiero, seguida de las inversiones y operaciones con derivados. Digamos que aquí en Colombia, ¿qué es un derivado? Un derivado es básicamente un activo. Bueno, para que se cree un derivado, tiene que existir un activo primario. Entonces, por ejemplo, uno que hace con un derivado que, ¿cómo que puede ser? Yo soy cultivador de flores y tengo mi cosecha y mi cosecha sale en 5 meses. Y yo digo, miércoles, y hoy el dólar está, yo no sé cómo está el dólar hoy, pero digamos que está a 3.700. Hoy el dólar está hoy a 3.700 y pero es que de aquí a 5 meses es mucha la incertidumbre. Yo no sé qué pase con la inflación y la hiperinflación en Estados Unidos y de pronto el dólar baja y pierdo plata. Entonces, ¿qué hago yo como floricultor? Voy a una entidad financiera y le digo, señor gerente, hágame un favor. eh, Mi cosecha, yo soy cultivador de flores, no sé qué, dice más, y mi cosecha sale en 5 meses y es una cosecha que ya tengo vendida y por la cual voy a recibir 5 millones de dólares. Entonces yo quiero pactar con usted hoy la tasa de cambio a 5 meses. Y entonces el gerente saca su tablita, hace sus proyecciones a nivel de dólar y dice, bueno, hoy el dólar está a 3.700, en 5 meses se proyecta que esté en 3.200, porque son unas ratas descaradas. Entonces, claro, le tiran duro al empresario. Entonces, sí, 3.200. No, pero ¿cómo voy a perder 500 pesos? No sé qué. No, venga, tratemos de negociar, no sé qué. Sí, entonces se va para otro banco y allá le dicen, sí, 3.400. Lo logra dejar en 3.400. ¿Ok? Entonces, ese derivado va orientado a respaldarle a ese floricultor esa obligación mediante ese compromiso que esa cosecha que él va a tener en 5 meses se la van a pagar a una tasa de cambio de 3.400 pesos. Entonces, es como tener ese futuro, ya, y así se llama el derivado, es un futuro en donde yo todavía no tengo mi cosecha sale hasta dentro de 5 meses, pero yo ya tengo asegurada la tasa de cambio a la que me van a pagar esos dólares cuando venda mi cosecha en el exterior. Entonces, eso, pues digamos que son instrumentos financieros compuestos y compuestos porque para que se realice un derivado necesita la existencia de un instrumento financiero primario y pues digamos que son productos que de pronto no se conocen mucho dentro de la micro y la pequeña y mediana industria, pero que sí lo utilizan mucho las grandes empresas y sobre todo en temas de commodities, en temas de materias primas, ¿sí? Entonces, petróleo, oro, todo ese tipo de cosas, se utiliza mucho ese tema de los derivados. A nivel de inversiones, pues vuelve y nos aparece que el grueso de las inversiones de los establecimientos de crédito están los verdes, están orientados o están depositados en títulos de tesorería, que son los que emite el gobierno. Luego vienen los emisores extranjeros, o sea, las empresas, empresas extranjeras en las cuales el sector financiero invierte. Y luego vienen otros emisores nacionales, o sea, empresas de Colombia en las cuales el sector financiero invierte.
y así sucesivamente. Es más o menos como la diversificación de todo el portafolio de inversiones que tiene esos establecimientos. Participación dentro de los pasivos. Entonces, digamos que el grueso, y mire cómo es de constante el tema, el 87% y se ha venido manteniendo y hasta llegar al 2019 a estar en cifras del 86.6%. Ese renglón está compuesto básicamente por depósitos y exigibilidades, es decir, todos los depósitos que nosotros como ahorradores hacemos en las entidades financieras, es decir, lo que ellos captan, ¿ok? Y esto que ellos captan es básicamente lo que ellos prestan, por lo que a nosotros nos dan un mísero interés, pero ellos sí lo prestan a una alta tasa de interés y se ganan ese porcentaje de diferencia. Entonces, pues es un buen negocio, por eso se dice que es el negocio en donde ellos prestan para ganar prestando, porque es básicamente lo que hacen. Em, digamos que aquí tienen otros pasivos, esta franja verde, que no es muy significativa, oscila entre el 4 y el 3.4%, y tiene unos créditos de bancos y otras obligaciones financieras que oscilan entre el 8.5 y el 9.3% de ese componente del pasivo en las entidades financieras. ¿Ok? Y a nivel de cómo se compone esta franja azul, o sea, todo lo que tiene que ver con los depósitos y exigibilidades, pues tiene, digamos que tiene ahí bueno, esto no son depósitos y exigibilidades, sino son instrumentos financieros a costo amortizado, todo esto, o sea, los préstamos que ellos hacen. eh, todo está, digamos que este es el grueso de los pasivos de ellos, pero esos pasivos, este 86.6% está conformado un 83% de este gran margen, de esta barrita azul, está el 83% son depósitos y exigibilidades, el 10.1% son títulos de inversión en circulación, la franja rosada son operaciones del mercado monetario y la franja naranja, que es la más pequeñita, son otros instrumentos financieros a costo amortizado. Pero eso básicamente es cómo se compone ese pasivo en las entidades del sector financiero. Y este es otro aspecto de cómo se crea el dinero, pero bueno, este sí me demoró un poquito más. Entonces yo creo que dejémosla para la siguiente clase y lo empatamos con el tema de los seguros. ¿Les parece? Listo, profe. Listo, profe. Listo, bien. Bueno, les agradezco mucho Listo, profe, la gracias. asistencia. Ok, Héctor, no se te vaya a olvidar el Profe, examen, ¿no, viejo? hola, Dime, profe. dime, Luz. ¿Me haces un favor? Sí, ¿Me profe. puedes habilitar la plataforma para volver a subir el trabajo? Mándamelo al correo, porfa. Ah, bueno, listo, ya te lo ¿Listo? comparto. Gracias. Listo, bien. Bueno, a ti. Cuéntame, Carlos. Profe, no, así me puede regalar 2 minuticos. Listo, hermano. Listo, entonces espérame a que Listo, profe. Sí. vayan saliendo. Bueno, muchachos, muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en 8 días, ¿ok? Gracias, profe. Bueno, que estén bien. Profe, muchas gracias. Feliz A noche. ti, Marta, que estés bien, cuídate. Gracias. Profe, hasta mañana. Chao, Ginari, que descanses, cuídate mucho. Listo, profe. Listo, Carlos, cuéntame, hermano. Bien, no, profe, qué pena es que molestarlo. Es No, que hombre, dale. quería comentarle una cosita. La verdad, yo en el examen no lo vi en la plataforma, entonces no supe ahí. Y es que estoy un poco enredado porque yo tuve un error, o bueno, no fue mío, sino en el registro, y me registraron inicialmente 2 materias que no tenía que ver, ¿sí? Y Sí, me las sí. arreglaron o me corrigieron eso para este corte, donde tuve que volver a ver todo el primer corte de esas dos y obviamente lo que hice el primer corte de las otras, eh, pues eso no sirvió porque pues ya yo vengo por homologación y esas yo ya me las habían homologado. Entonces tuve que Ok. ver de dos materias, o sea, tengo 4 registradas, de esas 4 tengo dos que me tocó ver lo de los 2 primeros o los 2 cortes en uno solo. Entiendo.
Entonces, pues tuve un enredo con tanto trabajo que me tocó hacer para poderme poner al día. Ok, pero el examen que tú no presentaste fue el de auditoría. Sí, el de auditoría, El porque de, ese el de, no lo vi publicado dentro de como de las actividades, solamente sí. vi el examen, el taller, el video. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, quería saber si de pronto me puede dar una oportunidad, algo para poderlo presentar En- para que no va a quedar tan bajita la nota. Entonces, para presentar el examen de auditoría, ¿cierto? Sí, señor. Listo, hermano. Espérame, ya lo habilito. Listo, hermano. Entra, no, pero mira a ver si ya lo tienes disponible. Solo lo puedes hacer hasta hoy, ¿listo? Sí, sí, sí. No, es para hacerlo ya. Esto es... Todavía no. ¿No sale? No, solo me aparece el Miércoles. contenido. ¿Pero estás entrando por cuestionarios? Ah, ok. No, por el contenido. Examen unidad 2. Oh. Ah, ya, iniciar cuestionario. Ah, ok. O sea, sí está habilitado. Sí, sí, porque se llama la Listo, opción de hacerlo. listo, listo, hermano. Entonces, no, pues nada, dale y me haces un favor, viejo. Cuando lo termines de contestar, me mandas un correíto, porque yo ya califiqué auditoría. Sí, Entonces, me mandas un correíto diciéndome, profe, ya contesté el examen. Quedo atento a la nota. Aunque eso ahí el sistema te da la nota de una vez, pero para que yo me acuerde de calificarlo, contemplar esa nota dentro de la definitiva y que no te vaya a quedar bajita, ¿listo? ok, listo. El correo está acá en la Eh, plataforma, ¿cierto? sí, mi correo es aduque. Ah, Duque. Sí, se lo voy a escribirlo aquí en el chat. Profe, creo que no estoy agregado al chat, no puedo ver chat. Ay, miércoles, hermano. No, me ha tocado. Estamos graves, viejo. ¿Qué pasó? Espérame, yo aquí hago algo. Que tengo solo el de mercados. Ok, ok. Ahí Sí. ves una pantalla en blanco, sí. Auditoría de gestión. ¿Estás bien? ¿Estás viendo ahí Sí, el...? Sí. Ah, sí. ya. Ok. aduque@uvirtual.edu.co. Listo. Sí, entonces me envías eso para poderlo calificar porque si no se me queda ahí en el tintero el tema y no lo evalúo. Listo. Listo, profe. Sí. ¿Listo? Ya te confirmo. Sí, señor. Bien, hermano, muchas gracias. No, profe, usted, muchas gracias. Bueno, hombre, que estés bien. Bueno, profe, gracias. Chao. Chao.